Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a su clase número 2 de Derecho Constitucional, la unidad número 2, que nos habla de las fuentes del derecho. Saludamos a Anthony, que viene de manera presencial, y pues a quienes nos ven de manera asincrónica. El poder público y las fuentes de derecho es un tema imprescindible para lo que es el derecho constitucional. Y la fuente del derecho es porque debemos saber de dónde emana, de dónde nace lo que es el derecho constitucional. Las fuentes del derecho constitucional deriva del latín frontis, ¿sí? Dicho latín significa provenir, derramar, brotar, emerger, y se refiere como a un manantial de agua, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer, una simulación de cuáles son esas fuentes que nos llevan entonces a lo que es el derecho constitucional, ¿no? De dónde nace, de dónde emana y por qué es importante para nosotros pues poder estudiar y el poder saber, poder interpretar como futuros abogados de la República lo que es esta cátedra tan importante. Y más, pues con base al artículo 7 de la supremacía nacional, ¿no? Etimológicamente, fuente es el lugar de donde emana o fluye algo. Fuente es el origen de algo. Y en sentido figurado significa aquello que en principio es fundamentalmente un origen de algo. Las fuentes del derecho constitucional son todas las causas, hechos o fenómenos que generan la Constitución, las leyes constitucionales, la costumbre puede ser parte de eso. Sabemos que cuando hay un movimiento reiterado en el tiempo que la sociedad abarca como una de sus costumbres, puede llegar a convertirse en lo que es una ley. La doctrina y el derecho comparado. En ese derecho comparado es que vamos a analizar ese derecho extranjero, esas leyes extranjeras que hay en otros países del mundo y hacer un estudio, ¿no? Es muy importante que podamos hacer un estudio y, como dice la palabra, comparar qué tanto nos puede servir ese derecho que existe en Nueva Zelanda, por ejemplo, y hacer como les digo, un estudio para ver si esas normas se pueden atribuir al comportamiento venezolano. Porque todos los seres humanos de todo el mundo tenemos costumbres, comportamientos diferentes, ¿sí? Por lo menos, lamentablemente ahorita, con tantos venezolanos que hay regados en el mundo, pues se habla de que el comportamiento del venezolano es muy jocoso, es muy alegre, es muy rumbero, y bueno, en otros países no son así. Entonces, es más de una música hasta temprano, de un compartir de 2 horas y todo el mundo se va a dormir, y pues esto ha causado una serie de diferencias y discrepancias que existen con los venezolanos, ya que tú en un apartamento en Chile no puedes a las 3 de la mañana colocar vallenato a todo volumen, pero aquí en Venezuela eso es normal. Y entonces sale el vecino aquí en Venezuela a decirte, por favor, Anthony, bájale el volumen al radio, y tú lo que le dices al vecino, no, pero vecino, venga, tómese una. Bueno, ese es un comportamiento venezolano que, pues, tal vez las normas aquí tratan de castigar, pero no se cumplen mucho, pero en otros países sí se cumplen. Entonces es una costumbre, es una norma de Chile, entonces podemos ver que efectivamente llaman a la policía y la policía llega al apartamento. Y tienen que hacer caso, tienen que apagar porque son las 3 de la mañana y las personas necesitan descansar. Vuelvo, le repito, son costumbres que llevan a un derecho constitucional chileno, en este caso, que debemos comparar con la normativa venezolana. Es como, vuelvo, le repito, somos culposos. ¿Ok? Estas fuentes del derecho constitucional, perdón, son los diversos modos o formas mediante las cuales se crean o se originan las normas constitucionales y que engloban tanto los mecanismos o procedimientos de manifestación de las normas como los factores sociopolíticos que determinan sus comportamientos. Una de las fuentes importantísimas del derecho constitucional es la misma Constitución, también llamada el derecho escrito. La Constitución como fuente de derecho constitucional se entiende como ese conjunto de prescripciones que integran el texto constitucional.
Sin embargo, este documento en sí no agota la materia constitucional, de manera que la Constitución en sí naturalmente es fuente del derecho constitucional, pero coexisten junto a ellas otras normas, otros reglamentos fuera del documento constitucional que son materialmente constitucionales y que se configuran al mismo tiempo fuente del derecho constitucional. Por ejemplo, tenemos en nuestro artículo 23 lo que se trata y relativo a todos los tratados internacionales de derechos humanos, mientras que sean ratificados o firmados por la República, pues tendrán jerarquía constitucional. ¿Ok? Ya que estos vienen a garantizar una serie de derechos que, como venezolanos, pues nos atribuye nuestra Constitución. Momento por aquí, clase 2, 14, 3. ¿Ok? Seguidamente tenemos que también es parte de la fuente, de las fuentes del derecho constitucional la historia, ¿sí? Porque debemos saber esos movimientos sociopolíticos que hubo a través de los años, ¿sí? Eh, por aquí también tenemos el Caracas, por allí tenemos las dictaduras que en Venezuela, como la más anterior, que es la de Carlos Andrés Pérez, qué fue lo que sucedió, porque fue una dictadura, cómo se... La historia es fuente importante del derecho constitucional porque debemos hacer un estudio, porque no podemos colocar aquí en Venezuela como parte de la Constitución que, no sé, un ejemplo loco, podemos cruzarnos el semáforo en rojo, porque hay un estudio de la historia donde demarca que hacer este movimiento pues va a causar accidentes. Entonces hay que leer la historia venezolana para poder modificar la Constitución, las leyes políticas, las leyes constitucionales. No podemos crear una constitución nueva que no respete esos derechos, esas leyes constitucionales que ya han sido adquiridas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que si yo ya tengo derecho a la vida, porque la Constitución de 1999 me lo exige, no puedo crear hoy por hoy, en el 2025, 2026, una nueva constitución donde indique que no se respete el derecho a la vida y que cada persona puede haber pena de muerte o que las personas pueden matar a otras personas. Hay que respetar esa fuente importantísima que son las leyes constitucionales ya contempladas. Esos derechos adquiridos que te tenemos. La doctrina, la jurisprudencia constitucional, el derecho a un parado constitucional y la constitución y la cosa. Existe una clasificación de las fuentes, lo que son las fuentes directas y las fuentes indirectas. Cuando hablamos de las fuentes directas, ahí entra lo que es la historia y las leyes políticas y las leyes constitucionales. La historia, palabras más, palabras menos, es esa ciencia que investiga documentalmente hechos notables ocurridos en el pasado, que es fuente porque investiga la forma de organización y constitución en estado de esas primeras sociedades. Las leyes políticas y las leyes constitucionales. Las leyes políticas es la norma emanada del Congreso para la modificación de la Constitución política. La Constitución es el documento jurídico en el cual son expuestos de manera orgánica los principios fundamentales del ordenamiento normativo. Es la más importante de las fuentes del derecho constitucional, como lo venía hablando en el preámbulo de esta clase. En ella solamente son sistematizadas los preceptos básicos que prescriben las normas de conducta social y de organización del poder. Esas normas constitucionales siempre van a tener un carácter que sea genérico y flexible y son desarrolladas por la legislación reglamentaria con el propósito de prever las soluciones y satisfacer las necesidades esenciales, gracias, variables de la sociedad. Esas últimas complementan a la Constitución, aunque normalmente no son fuentes del derecho constitucional. Las leyes institucionales como fuentes del derecho constitucional. En la materia constitucional no se encuentra contenida solamente la Constitución, sino también en aquellas leyes reglamentarias que desarrollan aspectos sustantivos de la organización constitucional genérica.
y por imposición del propio texto constitucional. La legislación electoral, por ejemplo, la regulación normativa de los partidos políticos, la organización del Poder Judicial, donde se regulan principios y declaraciones contenidas en el texto constitucional, abarcando aspectos fundamentales referentes a la organización de la sociedad política y de las instituciones básicas. También hablamos de la costumbre, que es esa constante conducta generalizada y uniforme que adoptan los miembros de una sociedad con el convencimiento de que ella responde a una necesidad o una obligación que es jurídicamente exigible. Las conductas que conforman una costumbre son generalizadas cuando su práctica es llevada a cabo por el conjunto de individuos, como lo hacen en una acción o en una reacción racional, ¿ok? Destinada a la satisfacción de una necesidad específica. Por tanto, no tiene que tratarse de un comportamiento reservado a determinados grupos sociales o resistido por otros, sino uno aceptado a la actualidad de la totalidad de los individuos. La costumbre se encuentra integrada por dos elementos esenciales. El primero de ellos es un carácter interno y el otro externo. Cuando hablamos de las fuentes indirectas, acabamos de nombrar las fuentes directas, que eran la Constitución, las leyes constitucionales y la costumbre. Ahora tenemos las fuentes indirectas, como lo es la jurisprudencia. Se encuentra representada por las decisiones uniformes y constantes emanadas de los tribunales, y en particular por la Corte de la Constitucionalidad, sobre materias de naturaleza constitucionalidad. En realidad, mediante la jurisprudencia no se crean normas constitucionales ni se aportan nuevos contenidos y significados atribuidos a las cláusulas contenidas en el texto constitucional. Ojo, estimados participantes, los que tienen el parcial oral el día domingo con esta parte. Y bueno, estimados participantes, esta fue la clase de hoy. Anthony, ¿tiene alguna duda? Las fuentes de derecho constitucional son de gran importancia para que nosotros sepamos cuál es el origen y cuál es la importancia del derecho constitucional venezolano, entendiendo que este derecho constitucional es el que regula las normas entre la sociedad y el Estado. Si nosotros no queremos tener un Estado totalitario, debemos hacer y cumplir las normas constitucionales. Como abogados de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que entender, enfatizar y querer el derecho constitucional, pues de allí emanan, brotan todas las leyes nacionales, porque ninguna ley puede en ningún momento ser contraria al derecho constitucional. Muchas gracias por asistir, gracias a estudiantes que pues nos ven de manera sincrónica, y la cita es este domingo para su parcial oral. Éxitos, estimados participantes.